Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema de modelado de sistemas mecánicos y lo primero es que vamos a establecer los pasos metodológicos para realizar el modelado. Los pasos se parecen a los que se utilizaron para los sistemas eléctricos. Son 6 pasos y el primero sería un análisis previo en donde vamos a determinar el número de elementos pasivos, en especial los pasivos disipativos, ya que nos va a dar una idea muy clara de el orden de la ecuación diferencial ordinaria a la que vamos a llegar. Después vamos a determinar las variables de entrada y las variables de salidas y decidir para qué entrada, en caso de que haya varias entradas, y para qué salida voy a determinar tanto la ecuación diferencial como la función de transferencia. El segundo paso es escribir las ecuaciones de los elementos pasivos. Por cada elemento se escribe una ecuación. El tercer paso es escribir las ecuaciones de equilibrio o de balance. Y en los sistemas mecánicos se suele ayudarse uno de un diagrama de fuerzas, utilizando acción y reacción, para que las ecuaciones se escriban correctamente. El paso número 4 es realizar la combinación inteligente de todas las ecuaciones, tanto de equilibrio como de elemento, para llegar a la ecuación diferencial que solo dependa de la entrada y de la salida determinadas en el análisis previo. Una vez que obtengo la ecuación diferencial, el paso número 5 consiste en normalizarla y el paso número 6 en obtener la función de transferencia aplicando la transformada de Laplace a la ecuación normalizada en el paso número 5. Bueno, para ejemplificar toda esta metodología vamos a analizar un sistema muy común, un sistema mecánico muy común llamado sistema masa-resorte-amortiguador o MKB, porque pues lleva una masa, una constante de resorte y un factor de amortiguamiento. Este sistema, cabe señalar, es muy común porque puede representar no solo lo que estamos viendo aquí en la figura, que es un móvil, un carro móvil que tiene atado de uno de sus extremos un resorte hacia una pared y un amortiguador hacia la misma pared. El carro se le ejerce una fuerza de entrada, que esta es la excitación o entrada del sistema, y lo que podemos medir es el desplazamiento del carro, en este caso en el mismo sentido de la fuerza. Si yo aplico la fuerza por su lado derecho, obviamente el carro se va a mover hacia la derecha. Y estos son los elementos, los parámetros serían la masa, la constante del resorte y la constante del amortiguador. Y las variables físicas, pues la entrada, la fuerza de entrada, que en este momento se pone como una f de t porque puede tomar cualquier forma, es simplemente una función que depende del tiempo. Y me interesa resolver para la posición del carro. Entonces, bueno, una vez que analizo, que esta va a ser mi entrada y esta va a ser mi salida, y analizo que tengo dos elementos pasivos almacenativos, que son el resorte y la masa, puedo predecir que la ecuación diferencial va a salir de segundo orden. ¿Sí? Porque tengo dos elementos pasivos almacenativos. Ok. El siguiente paso es ahora escribir las ecuaciones de elemento, el paso número 2. Y efectivamente, como veo a cada uno de los elementos pasivos, por cada uno de ellos escribo su ecuación. Para el resorte, la fuerza del resorte queda modelada con la ley de Hooke, que es la constante del resorte por el desplazamiento. Para el amortiguador, queda modelada por esta ecuación, donde es la constante de amortiguamiento por la velocidad de desplazamiento. Y la fuerza de la masa queda modelada por segunda ley de Newton, que es la masa por la aceleración de la masa misma. Ahí están las tres ecuaciones de elemento.
No hay más elementos, entonces se escribe una por cada elemento. Después vamos a escribir las ecuaciones de balance, el siguiente paso, pero como les decía, se suele ayudarse a apoyarse de una cosa que se llama el diagrama de fuerzas. Este diagrama consiste en redibujar el diagrama del sistema, pero con los elementos separados y dibujando en cada elemento las fuerzas de acción y reacción que ocurren en cada uno de ellos. Se recomienda comenzar dibujando la fuerza de excitación o la fuerza de entrada y a partir de ahí las reacciones que tienen los elementos en la forma en cómo están acoplados mecánicamente. Ok, eso lo tengo aquí para este sistema, el sistema masa, resorte, amortiguador. Ya hice el paso número 1 y el paso número 2. Y para el paso número 3 dibujo, vean, el diagrama de fuerzas, en donde dibujo por separado cada uno de los elementos, los que se pueden separar. El resorte y el amortiguador no se pueden separar de la pared, si los dibujo así, pero sí se pueden separar la masa del resorte y del amortiguador. Y vean, comienzo dibujando la única fuerza de la cual sí tengo certeza al 100, que es la fuerza de entrada. Como el diagrama original muestra, la fuerza de entrada está de izquierda a derecha, así es el vector, y sobre la masa voy a dibujar qué fuerzas se oponen por acción y reacción a esta fuerza de excitación. Y como puedo ver, bueno, pues se opone tanto la masa como el resorte y el amortiguador. Entonces dibujo sus respectivas fuerzas de reacción que se van a oponer al movimiento ante esta excitación de entrada. Por su parte, el resorte va a recibir también una fuerza de reacción de la masa, dibujo su fuerza, y el amortiguador también, una fuerza de reacción de la misma magnitud pero de sentido contrario, y también inclusive, si deseo, puedo dibujarlo sobre la pared, porque pues el resorte también va a empujar hacia la pared va a responder con una reacción, misma magnitud pero sentido contrario, y lo mismo para el amortiguador. Dibujo todas las posibles fuerzas de acción y de reacción y me fijo en cuáles sí me sirven para establecer las ecuaciones de balance. Obviamente, si yo establezco aquí una ecuación, me va a decir que f de k es igual a f de k, y eso no me sirve de nada. O bien aquí, puedo escribir una ecuación que me diga que f de b es igual a f de b, y esas ecuaciones pues no me sirven de mucho, pero en la masa sí me va a servir, porque ahí sí tengo la entrada y las tres fuerzas de reacción que se oponen al movimiento. Y de ahí surge la ecuación 4. De un lado de la igualdad pongo todas las fuerzas de reacción y del otro lado la fuerza de acción. O bien hago sumatoria de acciones menos reacciones igualadas a 0, voy a llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, ya apliqué en uno solo de los elementos, apoyándome del diagrama de fuerzas. Y cómo sé, en este ejercicio está muy simple, pero si estuviera más complicado, ¿cómo sé si ya no debo de aplicar ecuaciones de balance en más elementos? Cuando aparezcan todos los elementos del sistema. Yo tenía 3 elementos, resorte, amortiguador y masa. Cuando los elementos aparezcan en las ecuaciones de balance, sé que ya terminé y que ya no tengo que seguir buscando más ecuaciones de balance. Eso es lo que ocurre en la ecuación 4, ya aparecieron los 3 elementos, no necesito más ecuaciones de balance. Entonces tengo 4 ecuaciones con las cuales ahora jugar y combinar inteligentemente. Las 3 de elemento y la única de balance. El siguiente paso, que es el 4, entonces ahora consiste en la combinación inteligente. En este ejercicio, en este ejemplo, está muy sencillo. Simplemente tengo que sustituir la ecuación 1, 2 y 3, es decir, las ecuaciones de elemento en la única ecuación de balance. Lo hago y voy a llegar a esta ecuación 5. Aquí tengo lo que es la fuerza de la masa, la fuerza del amortiguador y la fuerza del resorte. Como pueden observar, ya no tengo que hacer más combinación inteligente porque esta ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden, tengo la segunda derivada de x,
efectivamente solo depende de la entrada, que es la fuerza de entrada, F de t, y de la salida, que es x de t. Aparece aquí sola, luego derivada una vez, luego dos veces derivada, pero no importa. Todos los términos solamente dependen de entrada y de salida. Por lo tanto, ya llegué a la ecuación diferencial que yo necesito o que andaba buscando. El paso número 5 es normalizar. ¿En qué consiste? Bueno, pues el término que tenga la mayor derivada debe de tener un coeficiente unitario. Eso significa normalizar la ecuación. Por lo tanto, pues yo me fijo que no es unitario, vale m. Para normalizar, pues multiplico la ecuación 5 por el inverso, que es 1 entre m. Aquí lo tengo. Y elimino, pues en el término de mayor derivada, se vuelve unitario y pasa dividiendo la m a los demás términos. Entonces la ecuación 7 ya es la ecuación normalizada. Ya cumplo el paso número 5 y ahora me voy con el paso número 6. Para ello nada más me tengo que acordar que en un sistema quiero encontrar la función de transferencia y que queda definida en diagrama de bloques de esta manera. La señal de entrada, que sería la f de s, o la transformada de Laplace de la entrada, y de salida la transformada de Laplace de la salida, que en este caso es la posición longitudinal del carro. Si yo aplico la álgebra de bloques, esto quiere decir que x de s se calcula multiplicando la entrada por el operador, que es g de s, y de ahí puedo deducir que la función de transferencia pues es la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada, simplemente de despejo, recordando que eso todo se calcula con condiciones iniciales nulas o iguales a 0. Una vez que recordé eso, entonces tomo la ecuación número 7, que es la ecuación diferencial ordinaria normalizada, y le aplico transformada de Laplace. Me fijo en tablas para aplicarle la transformada de Laplace. Vean que del primer elemento, segunda derivada de x de t, tengo estos tres elementos de transformada, ¿no? Lo voy a marcar con colores para que se vea más claro. Entonces, vean, del primer elemento, así en color azul está bien. De este elemento, estos tres elementos son su transformada de Laplace. Es s cuadrada por la función x mayúscula de s. Acuérdense que ese es un estándar, pasar de minúscula a mayúscula para diferenciar. Menos el término de condición inicial, x en 0 por s, y menos la derivada de la condición inicial en 0. Estos tres términos son la transformada de este primer término. Del siguiente término, pues b entre m es constante, así que lo saco. Y estos dos forman la transformada del segundo término, que es la derivada de una señal, en este caso x de t, pues es s por x de s, menos el término de condición inicial. Y del siguiente término, que es k entre m por x de t, pues esa es su transformada de Laplace, es simplemente esta. Y del otro lado de la igualdad, pues 1 entre m por f de t, su transformada de Laplace será 1 entre m por f de s. Una vez que saco las transformaciones de cada elemento, recuerdo que es con condiciones iniciales nulas, por lo tanto, pues los elementos este y este se eliminan porque la definición de función de transferencia considera condiciones iniciales nulas, así que los elimino. Me doy cuenta de que entonces aparece x de s en los tres términos del lado izquierdo y factorizo. Factorizo los términos x de s de tal forma que ya puedo despejar x de s, estos términos los paso del otro lado dividiendo, y f de s lo paso, que está multiplicando, lo paso dividiendo del lado izquierdo para obtener lo que yo quería, transformada de Laplace de salida entre transformada de Laplace de la entrada, y vean lo que me queda. 1 entre m en el numerador y en el denominador s cuadrada más b entre m por s más k entre m. La ecuación 11 representa la función de transferencia del sistema, y aquí lo dibujo también de forma de diagrama de bloque. F es la entrada, el operador es toda la función de transferencia y x de s es la salida del bloque.
Bueno, esto sería para el sistema MKB, masa, resorte, amortiguador. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado, que es ahora el... déjame ver, por aquí está, aquí está. Es otro sistema mecánico, un poquito más complicado. Ahí está. Ahora tenemos dos masas, dos carros. El primero sigue estando unido a la pared con un resorte y con un amortiguador, pero entre los dos carros hay un resorte que los une. Podemos medir el desplazamiento del primer carro, X1, el desplazamiento del segundo carro, y en este caso la excitación o fuerza de entrada pues está sobre el segundo carro, que quiere moverla hacia la derecha. El paso número 1, que es el análisis inicial, pues me permite predecir el orden de la ecuación diferencial. Cuento que son 4 elementos pasivos almacenativos, las dos masas y los dos resortes. ¿Sí? Tengo 4 elementos almacenativos, por lo tanto puedo predecir, como dice la regla, que me va a salir una ecuación de cuarto orden o menor. Ok, me fijo en las variables físicas, aparte de los parámetros, que son las masas, las constantes de los resortes y la constante del amortiguador, son los desplazamientos longitudinales X1 y X2 y la entrada. Una única entrada, pero podría resolver para cualquiera de las dos salidas. En este caso escogí para resolver para X2, y entonces voy a llegar a una ecuación diferencial, ese es mi objetivo, mi meta, una ecuación diferencial que solo dependa de la f de t y de X2 de t. Paso número 2, escribo por cada uno de los elementos. Tengo 5 elementos y escribo su respectiva ecuación de elemento. Para el resorte número 1, el FK1, su fuerza pues es la constante del resorte por su desplazamiento. Como el resorte está de un lado acoplado mecánicamente con la pared, pues su desplazamiento va a ser solamente X1. Para el amortiguador también, su desplazamiento es X1, aquí es la derivada del desplazamiento por su coeficiente de amortiguamiento. Para la masa 1, segunda ley de Newton, la segunda derivada de su desplazamiento por la masa. Para la masa 2, de la misma manera, segunda derivada ahora de X2 por la masa 2. Y el único que tiene un comportamiento sui generis, pues es el resorte, porque vean que uno de sus extremos está acoplado mecánicamente con la masa 2 y el otro con la masa 1. Por lo tanto, su desplazamiento es un desplazamiento relativo. Aquí su fuerza va a quedar modelada como su constante del resorte K2, sí, pero la diferencia de desplazamiento es X2 menos X1. ¿Por qué 2 menos 1? Pues me fijo que la fuerza está aplicada sobre la masa 2, entonces el primer elemento que va a moverse va a ser 2, X2, y después que se transmita la fuerza hacia M1 se moverá el X1. Entonces por eso es segundo desplazamiento menos el primero, el movimiento relativo de cómo se desplaza el resorte 2. Ok, de nuevo ahora, para el paso número 3 y dibujar las ecuaciones de balance, pues me ayuda mucho dibujar el diagrama de fuerzas. Consiste, vuelvo a dibujar los 5 elementos, pero desmembrados, desacoplados, y comienzo dibujando la única fuerza que sí sé bien su dirección y sentido, que es la excitación. F de t va de izquierda a derecha y aplica sobre la masa 2. La masa 2 y el resorte 2 van a tener una fuerza de reacción sobre esta fuerza de excitación en sentido contrario. El resorte, por su parte, va a responder con reacción a FK2. Del otro lado del resorte va a ejercer una acción sobre la masa 1. De este lado viene la reacción del resorte. El resorte va a tratar de jalar la masa 1 hacia la derecha y se va a oponer tanto la fuerza de la masa 1 como la del amortiguador, como la del otro resorte, el resorte 1.
Y finalmente el amortiguador y el resorte van a oponer también fuerzas de reacción. Ya no dibujé aquí, ya no están dibujadas aquí las fuerzas entre el amortiguador y la pared, y el resorte y la pared, pero bueno, ya vimos que esas no nos llevan a ningún resultado útil. De las acciones y reacciones que me sirven en el diagrama de fuerzas, obviamente pues va a ser sobre la masa 2, porque ahí tengo una ecuación, de ahí puedo sacar una ecuación que sí me funciona, que sí me sirve, y sobre la masa 1. De ahí sale la ecuación 6 de la masa 1. Vean, la fuerza de K2 es la acción, y estas tres fuerzas, Fm1, Fk1 y Fb1, son la reacción. Y acá, la fuerza de acción sería F de T, acción, y la de la masa y la del resorte 2 serían las fuerzas de reacción. De ahí sale la ecuación 7. Me fijo que ya salieron en 6 y 7 los 5 elementos pasivos, ya no necesito aplicar ninguna otra ecuación de balance. Ahora vámonos al paso número 4, que consiste en combinar inteligentemente las dos ecuaciones de balance con las 5 ecuaciones de elemento. Básicamente, la combinación inteligente consiste en sustituir pues, las 5 ecuaciones de balance, desde la 1 hasta la 5, en las 2 ecuaciones, perdón, las 5 ecuaciones de elemento en las 2 ecuaciones de balance. Lo hago y yo llego a esta ecuación 8 y a esta ecuación 9. Simplemente sustituyo todas las fuerzas por su respectivo representación por elemento, y la única que queda viva ahí es la F de T. Me fijo que 8 y 9 me están representando un par de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, donde están mezcladas x1, x2 y la entrada, es decir, las dos salidas y la entrada. Entonces, si yo quiero resolver para x2, tengo que básicamente eliminar x1, que me estorba para mis fines, para mi objetivo. Entonces me doy cuenta que de la ecuación 9 puedo despejar x1 porque aparece solita. Entonces la despejo de la ecuación 9 y me va a quedar x1 expresado en función de x2, su derivada, x2 normal y la entrada. Obviamente aquí me estorba el K2, multiplico todo por el inverso para tener x1 despejada ya solita, y aquí está la ecuación 10b. Y me fijo que puedo sustituir la 10b en la 8 aquí, donde me pide x1, pero también me pide la primera y la segunda derivada. Bueno, pues entonces una vez que tengo despejado el x1, derivo la ecuación 10b y llego a la ecuación 11. Bueno, aquí le faltaría la b. En realidad es la b. Y llego a la ecuación 11, que vean, es simplemente tomar término a término la 10b y derivarlo una vez con respecto al tiempo. Aquí tenía m2 entre k2 primera derivada, perdón, aquí sería segunda derivada, también aquí le falló el 2. Déjenme ver cómo lo pongo. Voy a insertarlo como ecuación. Será segunda derivada de x2. Listo. Y pues al derivar, ahora me queda la tercera derivada multiplicada por el mismo factor, m2 entre k2, m2 entre k2, tercera derivada. Aquí está x2 solita, pues ahora va a aparecer primera derivada de x2 con respecto al tiempo. Y aquí está la f. Noten que, a propósito, aquí utilicé notación de Newton y aquí notación de Leibniz en la derivada para diferenciar la variable de salida con la variable de entrada, ¿no? Se suele hacer esto para que sea más claro el desarrollo. Las derivadas de las entradas se suelen poner con notación de Newton, es decir, con el punto, y las derivadas de la salida se suelen poner con notación de Leibniz para, insisto, que sea didácticamente más claro. Luego, como también la ecuación 8 me pide primera y segunda derivada, bueno, pues vuelvo a derivar la ecuación, ahora la 11,
y para obtener la segunda derivada de x1 con respecto al tiempo. Y al hacerlo, vean, pues ya me va a quedar de tercera derivada de x2, ahora llego a la cuarta derivada de x2, algo que me dice que voy muy bien, porque acuérdense que la regla me decía que iba a llegar a una ecuación de cuarto orden. Bueno, pues ya apareció la cuarta derivada, segunda derivada de x2 y segunda derivada de la entrada. Y entonces ya tengo todos los elementos para poder sustituir en la ecuación 8. Y lo hago. Sustituyo 10b, 11 y 12, que todo es función de x1, en la ecuación 8 y llego a esta ecuación. Déjame ver qué número es. Ecuación 13. Entonces, vean, tenía m1 por segunda derivada de x1 con respecto al tiempo, que es todo esto, lo sustituyo ahí. Luego tenía b1 por primera derivada, sustituyo todo esto ahí en primera derivada. Y luego tenía k1 más k2 por x normal, sustituyo todo lo que es x normal ahí. Y finalmente estaba del otro lado, pero lo paso del lado izquierdo, el x2 multiplicado por k2. Y todo lo igualo a 0. Y fíjense lo que logré. En la ecuación 13 ya tengo solamente la entrada, ¿sí? Aquí normal, derivada una vez, derivada dos veces, y la salida x2, derivada cuarto a la cuarta, al cubo, etcétera, etcétera. Pero ya la ecuación 13 solamente depende de la entrada y de la salida. Factorizo y manejo algebraicamente lo que pueda manejar hasta que llego aquí a la ecuación. Bueno, esta la voy a llamar 13a y esta la llamo 13b. Y vean, pues ya simplemente factoricé la cuarta derivada, la tercera derivada, la segunda derivada, la primera derivada y la x2 sin derivar. Y pasé del lado derecho los términos que tienen a la entrada y sus derivadas. Y me fijo que de nuevo tengo que aplicar el paso número 5 porque no está normalizada la ecuación. Este término debe de ser unitario, que es el de la máxima derivada. Su coeficiente debe de ser unitario. Por lo tanto, pues multiplico la ecuación 13 por el inverso para que este se vuelva unitario. Lo logro. Y bueno, pues aplico sobre cada uno de los términos, simplifico y voy a llegar a la ecuación 14. En este ejemplo ya no sigo sobre el paso número 6. Quiero que lo hagan de ejercicio para que practiquen y determinen cuál sería la función de transferencia de este sistema. Simplemente tengo que aplicar transformada de Laplace a toda la ecuación 14, puesto que ya está normalizada. Factorizar la x2 de s que me va a quedar de un lado y la f de s que va a quedar del otro y dividir finalmente para obtener numerador y denominador de la función de transferencia. Y recordar que hay que eliminar todos los términos que tengan condiciones iniciales, porque acuérdense que por definición deben de ser nulas las condiciones iniciales en la definición de función de transferencia del sistema. Bueno, también me gustaría, para que practiquen la metodología, que resuelvan este ejercicio. Se parece mucho, pero es un sistema donde cambié. En vez de tener el resorte entre las dos masas, ahora tengo otro amortiguador. Entonces tengo un amortiguador entre las dos masas. De este lado es igual, un amortiguador y un resorte acoplados a la pared y a la masa número 1. La fuerza también entra en la masa número 2, pero este pequeño cambio se van a dar cuenta que genera bastantes cambios en la función de transferencia. Entonces, el ejercicio que les propongo para que practiquen la metodología que acabamos de ver es determinar para x2 también la ecuación diferencial ordinaria y la función de transferencia respectiva.